Bienvenidos y bienvenidas. Esta es una nueva edición de Horizonte Sur Global, el espacio donde repasamos las noticias internacionales por la pantalla de Barricada TV. Ahora vamos a ver algunas de las noticias más relevantes de nuestra región y del mundo. El ejército de Israel bombardeó este jueves y viernes territorio libanés. Según las autoridades israelíes, el hecho se produjo en respuesta a un ataque con misiles realizado desde ese país por Hezbollah. Sin embargo, el ejército del Líbano condenó el bombardeo israelí ya que estaban llevando adelante investigaciones sobre lo sucedido. El presidente libanés aseguró que la intervención de Israel es una amenaza directa a la seguridad de su pueblo. No se reportaron muertos, pero sí incendios y daños materiales. Estos son los primeros ataques que realiza Israel en el Líbano desde 2006. Seyed Ebrahim Raisi asumió este jueves como presidente de la República Islámica de Irán durante una sesión del Parlamento local. En su discurso, condenó la injerencia extranjera en la región e instó a solucionar los problemas de Medio Oriente mediante el diálogo. Criticó también las medidas restrictivas promovidas por Estados Unidos y la Unión Europea y dijo que Irán estará siempre del lado de los oprimidos y mencionó en particular la causa palestina. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamará a un referéndum revocatorio de su mandato en marzo del año que viene. López Obrador indicó que los opositores tendrán la oportunidad de sacarlo del cargo. Recordemos que este domingo se realizó una votación de ese estilo para enjuiciar a varios exfuncionarios, entre ellos 5 expresidentes, por diversos crímenes cometidos durante las últimas décadas. Ganó el sí en el referéndum, pero con solo un 7% de participación, por lo cual no será vinculante. Se realizó un paro plurinacional en Guatemala el 5 y 6 de agosto. Las movilizaciones fueron convocadas por las autoridades indígenas ancestrales contra el gobierno del presidente Alejandro Giammattei. Entre las causas están la destitución del fiscal especial contra la impunidad Juan Francisco Sandoval. En su lugar fue nombrado José Rafael Curruchiche, cuestionado por su inacción durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales. Por otro lado, organizaciones sociales y políticas rechazaron la aprobación que hizo el Congreso del Presupuesto 2022, con recortes en educación, salud y justicia. Más de 180.000 postulados se medirán el 8 de agosto en las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, que escogerá sus candidatos para los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre. Las elecciones del domingo serán abiertas a toda la población. Nunca antes un partido político de Venezuela había realizado elecciones primarias abiertas. Vamos a una pausa. Ahora en el segundo bloque vamos a hablar con Ricardo Jiménez, sociólogo e integrante de ALBA Movimientos Capítulo Perú, para hablar justamente de las perspectivas del nuevo gobierno de Pedro Castillo en ese país. Vamos a un corte y seguimos con más Horizonte Sur Global. Seguimos con Horizonte Sur Global por la pantalla de Barricada TV. El pasado 28 de julio, día del bicentenario de la independencia de Perú, asumió Pedro Castillo, su nuevo presidente. Para hablar sobre las perspectivas de su gobierno estamos en comunicación con Ricardo Jiménez, que es sociólogo y además integrante de ALBA Movimientos Capítulo Perú. Hola Ricardo, en principio te agradecemos mucho por esta entrevista. Y para comenzar quería hacerte una pregunta porque Perú desde hace décadas mantiene una tradición política distinta a la del progresismo, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido quería preguntarte qué es lo que cambió hoy en el país para que Castillo pueda ser presidente. Hola Agustín, es un honor estar en Barricada TV. Bueno, en el Perú, como tú bien has señalado, estamos acostumbrados después de 4 décadas de neoliberalismo con mano de hierro a una política exterior y a una política interior que, por decirlo menos, ha sido infame, ¿no? De espalda a América Latina y de espalda a sus propios pueblos en lo interno. Y hoy día lo que estamos viviendo es, después de 4 décadas, un proceso de cambio que recién está iniciando. Si descontamos, por supuesto, la tremenda batalla que significó el triunfo electoral del actual gobierno, el presidente Castillo y de Perú Libre, con todos los obstáculos imaginables, todos los poderes fácticos en contra,
toda la cancha legal, jurídica, cuesta arriba, que el pueblo peruano con la solidaridad internacional supo vencer para lograr esta victoria. Si descontamos esto, podemos decir que hoy día recién, con el nuevo gobierno y con las primeras medidas que está tomando, iniciamos un proceso de cambio en el Perú, que en lo fundamental consiste en desmontar el neoliberalismo al interior y garantizar derechos e incluir a los grandes sectores populares olvidados durante 4 décadas. Y en lo exterior significa abandonar la infame política de espaldas y en contra de América Latina, subordinada a los dictados del poder fáctico norteamericano en la región, indecorosa porque incluso se prestó a mamarrachos jurídicos como el supuesto gobierno de Guaidó en Venezuela. Y todo esto muy rápidamente, muy vertiginosamente, lo cual es una muestra de la voluntad política del nuevo gobierno, ha sido desmantelado en los primeros días de gobierno y hoy día tenemos una política interior y una política exterior de signo contrario. Ese es el resumen que podría dar, Agustín. Clarísimo. Ricardo, quería profundizar un poco en todo lo que mencionás. Por un lado, pedirte qué análisis haces de esta primera semana de gobierno de Castillo, de su discurso de asunción, del gabinete que conformó Castillo, y además, bueno, un poco que profundices también qué significa para Perú en términos de ruptura con los poderes tradicionales, ¿no? Sí, bueno, yo resumiría la situación diciendo que estamos en una tierra inédita. Después de 40 años, incluso me atrevería a decir después de 200 años de república, el destino ha querido que este proceso de cambio se dé justo cuando se celebra el bicentenario oficial de la independencia del Perú. En 200 años o en 40 años de neoliberalismo, como se quiera mirar, nunca antes habíamos tenido esta situación. Es una situación que tiene muchas incertidumbres, nadie puede saber hacia dónde van las cosas. Es un juego riesgoso, es un juego lleno de amenazas, de obstáculos, pero que sin duda es imprescindible para el Perú. Yo no creo que cualquier gobierno de continuidad neoliberal pudiera durar 2 años en la crisis que arrastra el Perú insoportable, institucional, de corrupción, de exclusión, si no fuera este gobierno de cambio. Este gobierno de cambio para mí es la única posibilidad de gobernabilidad, al menos en los próximos años. Es un primer elemento, ¿no? Esta situación inédita. ¿Y por qué es inédita? Porque nunca antes habíamos tenido un gobierno que tiene la voluntad política de gobernar soberanamente sin dejarse chantajear ni influir por los poderes fácticos, tanto nacionales como internacionales. Yo les contaba muy sucintamente que ha sido una batalla literal, enorme, llena de elementos de maniobra para impedir, primero que se reconociera el resultado electoral, luego para tratar de anular el proceso electoral y así impedir el triunfo del presidente Castillo y de Perú Libre. Y sin embargo todo esto fue vencido. Sería larguísimo contar la cantidad de maniobras jurídicas, mediáticas, comunicacionales que tuvieron que ser derrotadas por el pueblo peruano con su movilización, con sus abogados, con sus profesionales, con la solidaridad internacional. Y ya mostraba esta larga batalla electoral que yo metafóricamente llamo una tercera vuelta electoral que la derecha peruana le impuso al pueblo peruano. Ya mostraban signos que están operando hoy día en contra del gobierno. Por ejemplo, el alza de los alimentos, el alza artificial de los alimentos a través de los monopolios que controlan la distribución de alimentos, la caída de la bolsa de valores en varios puntos, por supuesto toda la andanada, la batahola mediática, una verdadera jauría mediática impresentable. Hay pronunciamientos públicos, quienes nos están viendo y escuchando pueden googlear en internet y encontrarán pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pronunciamientos del Tribunal de Ética Comunicacional del Perú y otros más, horrorizados, escandalizados por el nivel de agresividad y de parcialidad y de mentira y de calumnia que se usó durante la contienda electoral contra el presidente Castillo y la opción de Perú Libre, y todo eso hoy día se ha gatillado, por supuesto, rápidamente en contra del nuevo gobierno. Estamos enfrentando, y esto ¿por qué se da? Porque se esperaba, se tenía la costumbre, la tradición, de que aun cuando fuera un candidato progresista de cambio,
al llegar al gobierno, traicionara el programa comprometido en las urnas, como lo hizo Jan Tumal hace unos años atrás, y esto no ha ocurrido. El presidente Castillo, la primera medida, lo primero que hace, el primer gesto, cuando jura como presidente, es por una nueva constitución, que es el punto que más le duele a la derecha y que más se niega a la derecha a aceptar. Es el punto comprometido en las urnas que permitió la elección del presidente Castillo. El presidente Castillo ha mostrado toda la voluntad de cumplir con esta demanda, esta necesidad estructural para salir de la crisis que arrastra. Una nueva constitución a través de un proceso constituyente. Por otro lado, el nombramiento de los ministros, nunca es inédito, jamás se había nombrado un gabinete con absoluta soberanía del gobierno, y esto, por supuesto, ha escandalizado a los poderes fácticos acostumbrados a levantar el teléfono y influir en la designación de ministros. Hoy día no ha ocurrido así. Son ministros progresistas, son ministros de cambio. En comercio exterior, Roberto Sánchez; en política exterior, el canciller Héctor Béjar, un lujo intelectual y político y ético para el país. Yo tengo la absoluta convicción de que no existe una persona en el Perú más calificada que Héctor Béjar para ese desempeño. Y en el Ministerio de la Mujer, Anaí Durán, todos compañeros y compañeras de una probada trayectoria ética, de cambio, y esto ha generado, por supuesto, una inmediata respuesta de los poderes fácticos que están conspirando, que están tratando de desatar un golpe de Estado en contra del gobierno. Hay sectores como la mafia fujimorista derrotada en las elecciones, que lo ha dicho públicamente, que no lo van a dejar gobernar y que esperan sacarlo lo antes posible, de manera que ese es el escenario en el que estamos, esperanzados, pero también alertas y atentos a todos estos movimientos. Ricardo, te quiero hacer varias preguntas. En principio, en Perú hay mayor peso del poder legislativo que en otros países, como por ejemplo la Argentina. En ese sentido, quería pedirte que nos cuentes brevemente de qué se trata, el lugar que tiene el poder legislativo allí. Además, siguiendo esa línea, Castillo no tiene mayorías, ni muchísimo menos, en el poder legislativo. Bueno, ¿cómo hará para llevar adelante su programa de gobierno, en particular lo que vos mencionabas respecto al cambio de la Constitución? Y también recordar que Perú vive una cierta debilidad política, donde a través de mecanismos institucionales, es cierto, pero se destituyó a 2 presidentes en, si no me equivoco, los últimos 3 años. En ese sentido, también quería preguntarte si el gobierno de Castillo puede llevar adelante su programa sin concesiones, o si corre peligro su continuidad en el poder. Bueno, yo empiezo contextualizando que justamente la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución se abrió camino como una bandera de mayoría y permitió ganar las elecciones por la grave crisis, insoportable crisis que arrastra el país, y que es evidente, como tú has señalado. Hay 5 presidentes en 5 años. O sea, hagan ustedes el promedio y vean hasta qué punto la institucionalidad que emana de la Constitución y de la cual es parte el Congreso, y es uno de los factores más desprestigiados en el país, según todas las encuestas públicas, es un desprestigio horroroso el que tiene el Congreso, ha generado esta crisis. Incluso un récord Guinness, tenemos una presidenta o supuesta presidenta que duró una noche, ¿no? Que es justamente presidenta del Congreso, que se pretendieron dar un golpe de Estado y ponerla de presidenta, duró una noche. Entonces, el Congreso forma parte de este cuadro, de esta constitución fujimorista, hecha además en dictadura, con los tanques en las calles en el año 92, cuando se cerraron las instituciones democráticas, un origen espurio. Sus mentores, el padre de la candidata derrotada en las elecciones, el ex dictador Alberto Fujimori, y su siniestro asesor Vladimiro Montesino, están presos por crímenes y robos en la cárcel, de manera que ustedes pueden con estos indicadores evaluar cuál es el nivel de sostenibilidad que puede tener esa institucionalidad y este Congreso. Este Congreso ha sido cerrado hace poco tiempo atrás, un año antes de las elecciones. La gente en las calles masivamente presionó al gobierno, en aquel entonces el presidente Vizcarra, que tuvo que cerrar constitucionalmente el Congreso. Así están las cosas en el Perú, de manera que, si bien es cierto que el presidente efectivamente no tiene la mayoría, tiene la bancada mayoritaria sí, cerca de 40 congresistas, son 130 en total, las mayoritarias de Perú Libre, y además tiene algunas alianzas con otros sectores progresistas que le permiten llegar a alrededor de 50 más o menos
congresistas, de los 130. También es cierto que la derecha está muy fragmentada, aún teniendo la mayoría. Es una derecha corporativa con intereses muy de grupo, muy de propios de los grupos. No es una derecha ideológica. Habrá ahí algún grupo ideológico, digamos, con el fujimorismo, que es minoría ahora, pero esas son condiciones favorables para que el nuevo gobierno, sabiendo negociar y maniobrar incluso con algunos sectores de la derecha, pueda alcanzar las mayorías necesarias para avanzar. Ahora, lo cierto es que la derecha se ha puesto en una posición golpista, ya ha anunciado que no va, porque hay unos contrapesos en esta constitución fujimorista. Lo que se buscó era que el Poder Ejecutivo y el Legislativo se contrarrestaran entre sí, porque lo que importa es mantener el modelo neoliberal, que es intocable según la Constitución. Da lo mismo quién sea presidente y da lo mismo quién esté en el Congreso. Esa es un poco la idea. Entonces, fíjate lo curioso, que ahora estamos en un plan donde el gabinete elegido por el presidente Castillo tiene que recibir un voto de confianza del Congreso. Si el Congreso no le da el voto de confianza, ese gabinete tiene que desaparecer y el presidente presentar otro. Por supuesto, en el otro puede incluir algunos ministros del anterior, hacer enroque, etcétera, pero tiene que ser un nuevo ministerio, un nuevo gabinete. Si el Congreso lo rechaza por segunda vez, constitucionalmente el presidente está facultado para cerrar ese Congreso y llamar a elecciones de Congreso de nuevo. ¿Te das cuenta de la situación en la que estamos? Entonces, si el golpismo pretende negarle la confianza a los dos gabinetes del presidente, el presidente tiene toda la facultad constitucional de cerrar ese Congreso y llamar a nuevas elecciones. Por eso digo yo que estamos en tierra de nadie. Nadie sabe para dónde vamos. Esto es un juego de fuerza y lo importante y lo valioso es que por primera vez tenemos un gobierno que tiene la voluntad política de llevar adelante los cambios. Segundo, que los cambios son estructurales, son necesarios. No es una cuestión de gusto. El país no soporta más con esta institucionalidad, de manera que eso pesa. Y por último, lo que pesa y que vale para toda América Latina, pero en el Perú particularmente en esta situación, es la combinación de una ciudadanía que al mismo tiempo que ocupa espacios electorales e institucionales, Congreso, Presidencia, elecciones, al mismo tiempo lo combina con su movilización de calle. Y esto en el Perú tiene fuerza, está el movimiento rondero, está el magisterio de los profesores, el sindicato más potente del país, el más histórico. A ambos movimientos pertenece el presidente, viene el presidente de estos movimientos, ha sido líder del magisterio y ha sido rondero, de manera que esta combinación tiene que manejarse con destreza para contrarrestar los poderes fácticos de la derecha, ¿no? Como dijo un rondero una vez en un taller, ellos tienen la bolsa, ellos tienen los monopolios mediáticos, pero yo echo el voto y después puedo cortar la carretera, ¿no? Esa es la situación en la que estamos y creo yo que además pesa la situación internacional. La derecha peruana está sola contra el mundo, está aislada en América Latina, los cambios progresistas están ocurriendo y van a seguir ocurriendo, viene la nueva constitución en Chile, seguramente un presidente de izquierda muy pronto, antes de un año, Brasil por su parte va en ese mismo camino y en fin, para no mencionar que Estados Unidos, el propio poder fáctico norteamericano está en crisis, el presidente Biden está hablando casi el programa de Castillo, ponerle impuestos a los súper ricos y todas estas cosas, entonces el propio Fondo Monetario está hablando de renta básica universal, de manera que la situación también es favorable y habrá que ver hasta dónde los actores saben emplear lo que tienen a favor, ¿no? Tanto los golpistas de la derecha como el presidente y el nuevo gobierno y las fuerzas que lo acompañan. Y yo espero que haya una fracción en la derecha y que una parte razonable de la derecha, que al fin y al cabo lo que le interesa es gobernabilidad, es orden y que los negocios puedan avanzar, entiendan que los cambios son necesarios y que hay que respetarlos como ocurre en democracia, ¿no? Eso es un poco lo que podría responder. Ricardo, fue muy interesante esta entrevista, te agradecemos mucho y bueno, toda nuestra fuerza desde acá para que el nuevo gobierno pueda llevar adelante su programa y en Perú se puedan hacer cambios profundos. Gracias Agustín y gracias a Barricada TV por la gran labor que siempre hace. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Bueno, desde acá vamos a un corte y seguimos con más Horizonte Sur Global. Bien, llegamos al final de Horizonte Sur Global. Recuerden ver nuestro programa todos los viernes a las 22 horas por la pantalla de Barricada TV. Y también pueden ver nuestros programas que quedan grabados y subidos al canal de YouTube de Barricada TV. Gracias por estar del otro lado y hasta la próxima.